Muy buenos días a todos en esta mañana del 30 de diciembre del 2020. Estamos ya finalizando este año muy interesante y nosotros continuamos con la lectura bíblica el día de hoy y esta vez continuamos en el capítulo 35 de Génesis, leyendo la historia de Jacob y su retorno hacia su padre Isaac. Bueno, hoy empezamos desde el versículo 16 y dice así la palabra del Señor. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí, y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: «No temas, tienes otro varón». Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrata, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal Edar, y mientras vivía allí, Rubén, su hijo, tuvo relaciones sexuales con Bila, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Mamre, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años. Después dio su último suspiro y murió en buena vejez, y se reunió con sus antepasados al morir, y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. En esta parte, en este relato muy interesante que tenemos el día de hoy, nos encontramos con dos pérdidas y algunas amargas experiencias de la vida de Jacob. En primer lugar, su esposa amada Raquel. Ella en algún momento, cuando no podía tener hijos, le decía a Jacob: «Dame hijos o me muero». Era un deseo muy grande que tenía en su corazón por un hijo, y Dios le concedió a José. Sin embargo, tuvo un último embarazo, o sea, solamente 2 hijos, y el último fue quizás el que más dolor físico le trajo y pena también respecto a lo que sería, según ella pensaba, de Jacob. Por eso le llamó Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, Jacob le cambió el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Este significado significaba o implicaba que tenían un gran aprecio por este niño, porque quedaba sin madre, pero el aprecio era bastante, el cuidado. Muchas veces pasa esto cuando en la casa hay uno de los hijos que tiene algún problema físico o quedó sin el padre o sin la madre. Algunas consideraciones de más. Benjamín era el pequeño, el cuidado. Jacob lo había hecho notar así delante de todos. Para Jacob fue muy doloroso perder a su esposa. La enterró en aquel lugar y levantó una columna conmemorativa. Pero en medio de esta situación ocurre una situación vergonzosa para la familia de Jacob, pues su propio hijo, el mayor, toma a una de sus concubinas. En este caso, las siervas que sus esposas le habían dado a Jacob eran como concubinas para él.
Bila. Realmente fue algo triste, ¿no? Porque Bila era la sierva de Raquel y Rubén se allega a ella, tiene relaciones sexuales. Bueno, él creyó que nunca se iban a enterar, pero dice aquí, Jacob se enteró enseguida. Esto nos enseña una lección. Primero, las cosas ocultas dentro de las familias, las situaciones son una constante. El tema del abuso, hablando del tema de los hijos, uno hoy no puede confiar ni en los parientes. Los padres tenemos que hacernos cargo de los hijos con el cuidado necesario todo el tiempo posible. Pero este caso no tiene nada que ver con hijos pequeños. Aquí está hablando de un pecado oculto donde Rubén en esta relación, no sé si fue una relación sentimental, aquí nos dice que fue una violación, fue algo oculto que creyó que nada ni nadie se podía enterar. Muchas veces la gente comete estos errores en ese mismo pensamiento, ¿no? Nadie lo va a saber. Eso de nadie, en el momento que uno empieza a endulzarse, es como que estuviera probando algo dulce en el paladar, pero lo que va a suceder después será complicado. Jacob se enteró. No sé si alguien acá está escuchando esta enseñanza o este devocional y está en una relación oculta. Sal antes de que no puedas, en primer lugar. Segundo, imagínate que todos se enteraran. ¿Qué sería de tu vida? Pero también decirte esto, se van a enterar. Entonces es complicado la situación. Es mejor evitarlo lo más posible. Este fue el dolor en la vida de Jacob, que su propio hijo haya cometido tal acto. Y nos enseña una lección importante a no creer que lo que hacemos en lo oscuro nunca se va a ventilar. Es mejor conducirnos correctamente, como dice la palabra del Señor. Luego Jacob se encuentra con su padre Isaac. Miren que él al salir de su casa, él creía que probablemente no se iba a encontrar nunca más con él, porque era anciano y ciego. Y se despidió como hasta aquí, como para siempre. Y a la que pensaba encontrar era su madre. Pero su madre había partido y no tuvo el placer y el deleite de poder estar los últimos días con ella y despedirla. Del que sí pudo encontrarse otra vez fue con Isaac. Y en esta lectura dice que Isaac vivió 180 años y luego murió en buena vejez. Lo lindo para Isaac fue que murió en paz, viendo a sus dos hijos no peleados ni queriendo matarse, sino en paz. Y los hijos, tanto Jacob como Esaú, le enterraron a su padre. Aunque según los estudiosos consideran que Isaac está siendo mencionado en su muerte acá, sin embargo, que probablemente Isaac haya muerto 15 años después de la desaparición de José. Pero esto lo vamos a tomar o vamos a hablar de esto en otra oportunidad. Es así que un patriarca más se va. José tiene que despedir a su padre. La ley de la vida, que todos conocemos en nuestra mente, pero al momento de vivirlo es totalmente distinta. Todos, si tenemos padres, debemos estar agradecidos y pasarla bien mientras podamos, porque pronto se van, porque es la ley de la vida. Y es bueno honrarlos mientras están ahora que después. Nos pasa a todos los que somos padres, algún día partiremos. Nada es eterno. Y esta pandemia nos ha hecho entender exactamente eso. Que aún las personas que siempre creíamos verlos y hasta calculábamos cuándo podrían morir, pasaron cosas que no estaban planeadas. Pero agradezcamos a Dios por el tiempo que nos lo dio. A cada uno de estos familiares que tal vez en este tiempo hayan partido. Es así como la vida de Jacob termina en esta etapa, llegando al mismo lugar donde su padre
vivía. ¿Qué lecciones aprendemos para nosotros? Simplemente, como en el caso de Rubén, no hacer cosas ocultas que luego se van a enterar todos y será motivo de vergüenza. Y por último, disfrutar de la familia en lo más que podamos. Estamos ya culminando el año 2020. Creo que hemos aprendido lecciones importantes. Tómalo muy en cuenta. Que Dios te bendiga en esta mañana. Les habla el pastor Joel Cuellar desde Sucre, capital de Bolivia. Quiero escuchar